Muy buenas noches. Qué bueno estar alabando al Señor esta noche juntos y también disponiéndonos para escuchar su palabra. Esta noche quiero compartirles el tema del camino a la obediencia. El camino a la obediencia como tal es un lugar donde caminar, andar todos los días. Un camino por donde debemos transitar todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Si bien es cierto que la obediencia es algo con lo que uno no nace, se aprende en la vida a través de instrucciones, a través de ordenanzas, y a veces aprender a obedecer nos cuesta mucho trabajo. La obediencia debe ser completa, inmediata y alegre. A través de la Biblia encontramos a grandes hombres de Dios que caminaron por este sendero, dejándonos un ejemplo para cada uno de nosotros. Moisés, David, Samuel. Aquellas historias que hemos leído nos dan una clara muestra de que se puede caminar por este sendero de la obediencia. Jonás, un misionero rebelde que efectivamente no quiso obedecer a Dios y pues no le fue nada bien tampoco. No podemos desobedecer y pensar que nos va a ir mejor. La obediencia nos va a llevar a las bendiciones. Abraham es un ejemplo de este camino de la obediencia. Se le llama el padre de la fe porque por fe también obedeció. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Aquí hay dos cosas bien interesantes. El llamado antecede a la obediencia y salió sin saber a dónde ir. Para nosotros es bien difícil salir a un viaje si no sabemos a dónde vamos. Planeamos, calculamos el tiempo, costo y todo, y salimos con un rumbo determinado. Pero aquí encontramos a un hombre muy especial, haciendo un viaje también muy especial, donde Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Ya lo veremos más adelante, pero es bien interesante notar aquí que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Se necesita fe para obedecer. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde van tus pasos? ¿Cuál es la ruta que estás tomando en tu caminar diario? Para muchos este año será la ruta del sacrificio, será la ruta de negarse a los afectos familiares posiblemente, será la ruta de la entrega, la ruta del sufrimiento o la ruta de un moldeo permanente de Dios hacia nuestra vida. Abraham sabía a dónde iba y tenía que llegar a Canaán, pero salió sin saber por dónde ir. Su obediencia le ayudó a llegar y por eso hace de este hombre llamado Abraham un hombre especial. Porque sin saber a dónde ir, él salió, él dio el primer paso. En Génesis 11, 31 y 32, la palabra dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán,
y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Aquí vemos un primer paso que toma no Abram, sino Taré, el padre de Abram. Por lo que leemos en el versículo 1 del capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abram. Pero Jehová había dicho a Abram. Está hablando de que anteriormente le había hablado a Abram, y no es Abram el que sale de Ur de los caldeos, sino Taré con su hijo, con su nuera y con su sobrino. Y salieron para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Se quedaron allí. Harán representa un lugar de años perdidos, de años sin progreso, porque Taré y su familia, entre ellos Abram y Sarai su mujer, llegaron allí y como que ahí se atoraron, ahí se establecieron, no pudieron avanzar. Taré, de 205 años, murió en ese lugar, y fue hasta cuando Taré murió cuando Abram pudo continuar su camino. Si Dios había dicho a Abram: salte a una tierra que fluye leche y miel, y sale con su familia, vemos que esto estorbó el caminar de Abram, porque se quedaron en Harán. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí, pero fueron tiempos sin progreso, fueron tiempos que no pudieron avanzar. Aquí entendemos entonces que el camino a la obediencia es personal, es individual. Y en nuestro camino a la obediencia habrá cosas que nos van a detener, que nos van a impedir que avancemos hasta que estos sean quitados de nuestra vida. Tal vez sea una voluntad no doblegada, no rendida a Cristo. Tal vez sean conceptos nuestros que no queremos abandonar, y estos nos harán detenernos en Harán para perder tiempo, para no progresar, para no avanzar. Y muchas vidas de creyentes se han atorado en cierto lugar porque han llevado acompañantes en su camino y no han estado allí en el trato directo y personal con Dios como Él quiere tratarnos, para que aprendamos precisamente el camino de la obediencia. ¿Qué cosas en nuestra vida tienen que morir para que podamos avanzar? Aquí había lazos familiares muy fuertes, y la orden era: sal de tu tierra, sal de tu parentela y de tu familia. Taré ya era un hombre grande, y Abram no quiso dejarlo en Ur de los caldeos, y por eso se lo llevó, pero esto le impidió avanzar, porque el asunto era personal, era individual. Abram era ya de 75 años, como leemos en el versículo 1 en el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Aquí encontramos otra vez Dios hablándole a Abram: sal de tu tierra, de tu parentela. Él ya había enterrado a su padre Taré, ya podría caminar, podría continuar, pero en esta vez se lleva a su sobrino Lot. Y más adelante encontramos que también tuvieron problemas, hasta que tuvieron que separarse. Y otra vez notamos cómo el asunto de la obediencia es personal y es individual también.
Abraham hizo como Dios le dijo, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El destino ahora era muy claro y tenía que avanzar. Es bien interesante notar en el versículo 1 cómo Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo a la tierra que te mostré hace un año, a la tierra que te dije por allí, dice a la tierra que te mostraré. Cuando Dios nos dice obedecerle en algo que no sabemos bien hacia dónde es, se necesita fe para hacerlo. Para nosotros es más fácil decirle: Señor, muéstrame mejor primero, para luego yo dar el paso. Pero ya en este caso no necesitamos fe. Y Abraham, aunque no sabía bien a dónde ir, él dio el paso, y sobre la marcha Dios fue guiando su caminar. A muchos de nosotros Dios nos ha dado orden de caminar, de avanzar o de hacer algo, y nosotros nos hemos detenido esperando que nos muestre primero cómo hacerlo. Pero aquí Abraham obedece el mandato de Dios y sale a la tierra que Jehová le mostraría durante la marcha. El camino de la obediencia son dados con pasos de fe. Abraham, de 75 años, en su caminar construyó 4 altares. El primero de ellos lo construye en Siquem, Génesis 12, 5 y 7. El segundo altar lo construye en el oriente de Betel, Génesis 12, 8. Y el tercer altar lo construye en la encina de Mamré, Génesis 13, 18. Y el último altar, el cuarto, lo construye en la tierra de Moria, Génesis 22. Este hombre de Dios, que le creyó a Dios en fe y le obedeció para salir a un lugar que no sabía a dónde ir, al construir estos altares nos dice mucho acerca de las prioridades de este hombre de Dios. Fue llamado amigo de Dios porque él conocía a Dios. Y por eso para Abraham no era difícil obedecerle. Él amaba adorarle. En cada jornada que él iba y plantaba su tienda, allí edificaba un altar y allí adoraba al Señor. Recorría otro tramo, plantaba su tienda para vivir y también construía otro altar. Y así este hombre recordaba que su caminar por este mundo se lo debía solamente a Dios, y por eso le adoraba, y por eso construía estos altares. Él conocía a Dios, y por ese conocimiento podía tener fe para obedecerle cuando Dios le decía avanza o detente. Es nuestro anhelo también construir altares en nuestra vida. Amamos adorar a Dios. Amamos ofrecer nuestra vida en sacrificio delante del Señor. Amamos su presencia cada día de nuestra vida. Dios estaba muy presente en el corazón de Abraham en todas sus jornadas. Muchos hemos construido altares de adoración, altares de obediencia, altares de servicio, altares de compromiso, altares de agradecimiento y también a veces altares de sacrificio. Algunos de esos altares que hemos construido o hemos edificado están arruinados porque no le hemos dado uso adecuado.
como el pueblo de Israel cuando se había apartado de adorar a Dios y fue tras los Baales. Ese altar que menciona en Primera de Reyes 18, cuando Elías desafía a los profetas de Baal para que ofrezcan sacrificio, y el sacrificio que sea consumida con fuego, ese es el Dios a quien debían adorar. En el versículo 30, Primera de Reyes 18 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló, ahí no dice que él edificó un altar, dice aquí que él arregló, lo que quiere decir que allí había estado un altar, pero que estaba arruinado por falta de uso. Nosotros hemos construido altares en nuestro diario caminar con Dios, pero a veces esos altares los hemos olvidado de dar uso. Y a la falta de uso las cosas se deterioran. Este altar que menciona aquí Elías que arregló, anteriormente había sido usado por el pueblo para adorar a Dios. Pero ahora ellos estaban tras de otros dioses. Se habían desviado, le habían dado la espalda. A lo mejor como muchas veces también nosotros. Hemos olvidado ciertos altares que hemos edificado y están arruinados. Necesitamos arreglarlos. Necesitamos levantarlos otra vez. Cada uno de nosotros podemos saber cuáles son esos altares que son importantes en nuestra vida para podernos acercar a Dios, para poder ofrecer sacrificio de alabanza y adoración a Dios. Debió ser muy triste la situación de un pueblo cuando le da la espalda a su Dios y va en busca de otros dioses que le ayuden. Esos dioses que clamaron hasta el mediodía y que se sajaban su cuerpo con lanzas, con agujas, hasta chorrear sangre, no les pudieron responder. Elías decía: clámenle más fuerte, tal vez está dormido. Tal vez está muy ocupado, está en camino. Y aquellos danzaban, gritaban frenéticamente, desesperadamente, pero esos dioses no responden. No confiemos en esos otros dioses que no es el Dios nuestro. Ellos nunca nos van a responder. En el día de la angustia nos van a abandonar. Nuestro Dios no hace eso. Cuando Elías arregló el altar, él clamó a Dios y le dijo: Señor, yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho esto. Responde con fuego ahora. Y Dios no tardó en responder, porque ese es el verdadero Dios al que debemos buscar y al que nunca debemos abandonar. Nos hemos ido por veredas y por caminos que nos han alejado de nuestros altares, y esto nos ha traído complicaciones en la vida. Porque no podemos andar bien lejos de Dios. No podemos tener paz en nuestro corazón cuando nuestro corazón anda lejos de los caminos de Dios. Así como para Abraham era tan importante levantar esos altares para adorar a Dios, igualmente para nosotros, y mucho más todavía, porque vivimos en situaciones difíciles y complicadas en la actualidad. También debemos tener a nuestro Dios en forma permanente en nuestro corazón, presente en todas nuestras jornadas. Es más, no deberíamos hacer nada sin presentarnos en ese altar para pedir de Dios esa dirección y esa presencia que tanto nos hace falta. Entonces Elías arregló el altar que estaba arruinado. El pueblo había dejado de adorar a Dios, había dejado de buscarlo. En este camino de la obediencia en la vida de Abraham, también le falló la fe y tuvo problemas. Porque Abraham era tan humano como cualquiera de nosotros.
En Génesis 12, versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. A este gran hombre de Dios, llamado Padre de la Fe, le falló la fe, porque vio una gran hambre en la tierra, y entonces pensó en sus propios recursos. No miró a Dios, miró a Egipto y se fue para Egipto, símbolo del mundo, pero no le fue nada bien. Este cambio de ruta le trajo problemas a Abraham y a su esposa. Convenció a Sara para que dijera que era su hermana. De hecho, era media hermana, pero de todos modos era mentira, ya que su propósito era engañar. Le fue mal a Sarai porque fue llevada al harem de Faraón. Le fue mal a Faraón porque él y a toda su familia le llegaron plagas. Y también le fue mal a Abraham porque fue deportado por andar de ilegal. Andaba fuera del orden de Dios y con mentiras. No nos puede ir bien cuando cambiamos de ruta, cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios. No podemos pensar que con rebeldía en nuestro corazón vamos a traer bendición a nuestra vida. Este incidente nos muestra tres cosas importantes. Primero, no podemos obtener resultados con métodos carnales. Segundo, el fin no justifica los medios. Y tercero, no podemos pecar sin ser heridos, sin sufrir consecuencias. Pero Dios no abandonó a Abraham, como tampoco nos abandona a nosotros cuando también fallamos, cuando la fe nos falta, cuando vemos la situación difícil y buscamos ayuda en otros dioses que no es el Dios que conocemos. Pero sí dejó, aunque no lo abandonó, sí dejó que Abraham fuera humillado públicamente y deportado por Faraón. Ahora es bien interesante notar en el capítulo 13, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o sea, están de regreso ya. Fue corrido de Egipto y ahora está regresando a Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Faraón lo había enriquecido por causa de la mujer. Una mujer de ¿cuántos años? 65 años, se veía joven y hermosa. La alabaron los hijos de Faraón. La gente de Egipto dijo: ¿qué mujer tan hermosa está entrando a nuestra ciudad? Me parece que Abraham es un poco egoísta también,
Porque él dice, ¿sabes qué? Me van a matar por causa de ti, porque eres muy hermosa. A ti te van a reservar la vida, pero a mí me van a matar. Di que eres mi hermana para que no me maten. Abraham aquí no está, aquí Abraham nomás está pensando en salvar su pellejo, pero no está pensando en su mujer. Esto habla un poco de egoísmo en su corazón de Abraham, el padre de la fe. Lo que nos dice que es un hombre, un ser humano, como cualquiera de nosotros, que también podemos tener egoísmo y orgullo en nuestro corazón. No ha de haber sido fácil para Sara o para Saraí entrar al harem de Faraón, el lugar donde las preparaban para presentarse delante del rey y ser la esposa del rey. Pero por lo que dice más adelante, Faraón descubre, por lo que le está sucediendo, que entonces la mano de Dios está contra él por haber tomado a Saraí, mujer de Abraham, y confronta a Abraham y le dice, oye, ¿por qué me echaste mentiras? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Aquí me parece que Faraón es más honesto que Abraham, el padre de la fe. Toma tu mujer ahora y vete de esta tierra. Le fue mal a Faraón, pues toda su familia le llegaron plagas y fue sufrimiento. No fue menos para Abraham porque fue humillado también delante de la gente. Pero luego dice el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel. En Betel que vimos hace rato, él había construido su segundo altar. Entonces aquí Abraham está regresando al altar que había abandonado, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham está regresando a Betel. Vemos el retorno a la comunión con Dios. Él regresó a restaurar una relación que había roto porque aprendió que con sus métodos, con sus planes, con sus propias ideas, no le salieron las cosas bien. Es bueno reconocer cuando fallamos, pero es bueno restaurar también. Para continuar el camino hacia Canaán, Abraham tuvo que reconocer que él no podía dirigirse solo, que necesitaba a ese Dios, y por eso regresó a Betel, al lugar donde él había construido el altar, para restaurar esa relación con su Dios. Cuando nosotros vamos a los campos a trabajar, encontramos mucha gente lastimada en los pueblos, gente que alguna vez estuvo congregándose en la iglesia, y mucha de esa gente no sabe cómo regresar. Tiene el anhelo, el deseo de regresar, pero no saben cómo hacerlo. Hay mucha más gente también que no sabe que se perdió en algún momento del camino, y viven creyendo y sintiendo que todo está bien. Volver a Betel sería o debería ser el camino de cada uno que se ha extraviado del Señor. ¿No has olvidado algún altar en tu camino? ¿No has dejado de adorar a Dios en ese altar que edificaste? ¿Está arruinado? ¿Está tirado? ¿Alguien había estado allí adorando? Ahora está en desuso y está deteriorándose. Así fue en la vida de Abraham, un hombre de fe, un hombre de obediencia, como también lo veremos o estamos viendo aquí. Aunque salió sin saber a dónde ir, él puso su confianza en Dios y caminó hacia Canaán, y a tierra de Canaán llegó.
porque puso su confianza en el Señor. En el capítulo 16 encontramos otro momento en la vida de Abraham, en este hombre de fe y de obediencia. Y nos dice aquí el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí encontramos otro momento en la vida de Abraham, en la impaciencia de la naturaleza del pecado. Dios le había prometido descendencia, y pasaron los años y este hijo no llegaba. Y aquí otra vez encontramos a Abraham y a Sarai planeando cómo ayudar a Dios, porque ese Dios no cumple su promesa. Quisieron dejar de confiar en Dios y quisieron ayudarle, y esto les trajo problemas. No tratemos de ayudar a Dios. Ya hemos probado que echamos a perder las cosas, y esto nos acarrea problemas. En cuanto la sierva estuvo encinta, miraba con desprecio a su señora. Y esos problemas continúan hasta hoy para el pueblo de Israel, a consecuencia de un grave error de no esperar el tiempo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido en nuestras situaciones difíciles que enfrentamos que Dios está lejos, que Dios no llega, que Dios no contesta? Y empezamos a planear por nuestra propia cuenta cómo hacer las cosas, y otra vez nos resulta que nos equivocamos. Tú puedes tener un hijo en la carne, un Ismael, en cualquier tiempo, pero un Isaac solo lo puedes tener en el tiempo de Dios. Debemos esperar el tiempo de Dios. Dios nos prueba la paciencia, a ver cuánto sabemos esperar en Él. Y a veces parece que no está cerca, parece que no escucha, pero Él está tan presente y sabe lo que nos está pasando. Sabe de las impaciencias que nos enfrentamos cuando la situación se torna más grave y más difícil. A veces pensamos que nuestros planes son mejores, o que como mis ideas pueden traerme mejores resultados o más rápidos, y nos olvidamos en nuestro camino de obediencia que las cosas en el tiempo de Dios son mejores. No pretendamos ser más sabios que Dios. Dejemos que Dios obre en su tiempo en cada situación de nuestra vida. A lo mejor la angustia se prolongará un poco, pero déjeme decirle otra cosa: Dios nunca llega tarde. Raras veces llega nuestro tiempo, pero Él jamás llegará tarde. Sentimos que llega tarde para nosotros, porque nosotros quisiéramos que pronto nos contestara el Señor, pero Dios tiene sus tiempos también. Vamos a darle tiempo al Señor. En el capítulo 22 de Génesis, continuando en el camino de la obediencia de Abraham, encontramos otro momento bien interesante. Yo creo que lo máximo que Abraham pudo vivir en su caminar con Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este caminar de 3 días, primeramente con sus siervos y después ellos solos. No puedo imaginarme las pláticas que tenían ellos mientras caminaban hacia el lugar donde iban a ofrecer a Isaac en sacrificio. Isaac no sabía exactamente lo que iban a hacer. Sabían que iban a ofrecer sacrificio, pero no sabían cómo o quién. Entonces, mientras caminaban, después que dejaron a sus siervos y el asno, que Abraham puso la leña sobre Isaac y él cargó el fuego y el cuchillo, no puedo entender qué pláticas tenían mientras llegaban al lugar donde iban a levantar el altar. Los pensamientos que debieron haber surcado en la mente de Abraham, su padre, ante esta tremenda situación que iba a enfrentar pasos adelante para sacrificar a su propio hijo, a su único hijo, al que amaba tanto. El hijo se da cuenta y le dice: papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Cómo decirle a Isaac: tú eres el cordero y yo soy el que te voy a matar a ti? ¿Cómo decirle al hijo? La obediencia de Abraham a la voz de Dios y al mandato del Señor llega a tal extremo que él camina hacia ese lugar a ofrecer a su propio hijo en sacrificio. El hijo de sus entrañas, al que tantos años esperó, por el que sufrió cuando quisieron ayudar a Dios, ahora tiene que ofrecerlo en sacrificio. El versículo 1 dice: y probó Dios a Abraham. En Hebreos 11:7 dice: cuando fue probado, ofreció a Isaac. La prueba suprema de la fe de Abraham vino cuando Dios ordenó que ofreciera a Isaac en holocausto en la tierra de Moria. Moria es la cordillera donde está situada Jerusalén y también el sitio del Calvario. Ofreció allí en holocausto ofrécemelo allí en holocausto a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas. Han de haber sido palabras duras para Abraham como una herida profunda. El amor de Abraham para su hijo es una ilustración pálida del amor de Dios hacia su hijo Jesucristo. 3 días de caminar, 3 días de plática, preguntas, respuestas. El sacrificio de Isaac era una ilustración de un acto supremo de adoración. El sacrificio del mismo Salvador para cumplir plenamente con la voluntad del Padre. Isaac tal vez tenía unos 25 años. Era un joven y no estaba casado todavía. Allí edificó Abraham un altar, compuso la leña, ató a su hijo encima de la leña, extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tal vez ninguna otra escena en la Biblia con expresión del mismo Calvario es más conmovedor que esta. En ningún otro lugar ilustra mejor la muerte de Jesucristo en la cruz.
Génesis 22, 11 y 12 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Una y otra vez encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, a los hombres a quien Dios les ama y es tan familiar esa voz que ellos al instante contestan: heme aquí, Señor. Ellos conocen a Dios, ellos conocían a Dios. Nosotros debemos conocer a Dios, que cuando Él nos habla, nosotros también le digamos: heme aquí, Señor, y no andamos volteando para ver otro lado a ver quién le habló. Sepamos que Él habla y que nos está hablando hoy. Le dio voz desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. En realidad, creo que Dios no tenía la intención de que Abraham cumpliera o sacrificara a su hijo. Dios siempre se ha opuesto al sacrificio de humanos. En el versículo 13 en adelante dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Aquí hay dos símbolos sobresalientes. Primero, Isaac, un hijo único amado por su padre, obediente a la voluntad de su padre y, como dice Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El segundo es el carnero, una víctima inocente que murió como sustituto por otro. Fue derramada su sangre y fue un holocausto completamente consumido por Dios. Alguien ha dicho que al proveer el carnero como sustituto de Isaac, Dios libró a Abraham de un dolor agudo de corazón que él mismo después tuvo que soportar. La tremenda fe de Abraham trajo bendición. Si nosotros queremos agradar a Dios, nuestra obediencia debe ser absoluta también. Debe ser inmediata y debe ser alegre. No hasta cuando queramos, no a medias y no de mala gana, con contentamiento. A lo mejor lo que nos pida Dios es lo único que tenemos, lo que más amamos. Y yo no sé si estaremos listos para entregarlo, para desprendernos de aquello, para poder agradar a nuestro Dios. Versículo 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Ya conozco que temes a Dios. ¿Qué conoce Dios de nuestra vida? ¿Qué conoce Dios de tu vida? Él conoce que tú temes a Dios. Cuando Él te ordena hacer algo y tú lo haces, Él ve ese temor en tu corazón. Nuestra desobediencia muchas veces es porque nos falta el temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, estamos listos a obedecer lo que sea, a dar lo que nos pida, a entregarlo todo. Es Dios quien está ordenando, es Dios quien está pidiendo. ¿Por qué no darle a Dios? ¿Por qué no obedecerle en todas las cosas? Y por cuanto Abraham hizo esto, dice el ángel mismo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Y una serie de bendiciones por la obediencia de Abraham y por la fe de Abraham. Porque Abraham, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 19, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que Abraham actuó con tanta fe que él pensó que aún él mismo, matando a su hijo, Dios podía resucitarlo otra vez para cumplir su promesa que le había dado. Y por eso le creyó a Dios, y por eso le obedeció a Dios, y por eso fue bendecido en gran manera. Esto se llama creerle a Dios. Eso se llama obediencia absoluta. Y en este camino de la obediencia es por donde debemos también nosotros caminar. Y no puede ser menos para cada uno de nosotros si queremos agradar a Dios. La próxima vez que Dios te dé una orden de hacer algo, dile como Abraham: heme aquí, Señor. Tú ordena, yo obedezco. Porque mucho nos ha hablado Dios. Muchas veces nos ha dicho, pero no hemos obedecido. Y esta es la diferencia que hace Abraham un hombre tan grande, porque tuvo fe para creerle y le obedeció porque había temor de Dios en su corazón. Y esto es lo que a veces en nuestros corazones no hay. Y nos hemos atorado en Harán. Hemos dejado de avanzar porque cosas en nuestra vida nos han atorado, nos han impedido caminar. No hemos querido matar a Taré tampoco, porque pensamos que son cosas muy valiosas que nos van a servir más adelante. Pero estas nos van a impedir a llegar a la meta. Y pasaremos años infructuosos, años estériles en los que no podamos ver frutos. No es porque la palabra no sea poderosa para producir fruto en nosotros, sino que nuestro corazón no está dispuesto a obedecer a Dios. Vamos a tener cuidado para no caer en estas cosas, limitándonos a disfrutar de esa comunión y de esa relación con Dios, para entregarlo todo. A cambio, Dios nunca nos va a dejar escasos. Esperando también el tiempo del Señor, porque las cosas en el tiempo de Dios son las mejores. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos gozamos saber, Señor, que a través de nuestra condición y nuestra vida, tú sigues atento a nuestro caminar diario, Señor. Gracias porque en ella nos aconsejas lo que tenemos que hacer. Miramos a estos grandes hombres de Dios en tu palabra, que quedaron sus vidas escritas para nuestro ejemplo, para exhortarnos hoy a nosotros mismos, para mirar que como hombres que eran, como cualquiera de nosotros, también tú nos puedes usar si hay temor en nuestro corazón y si respondemos con obediencia, Señor. No podemos quejarnos o buscar culpables si nuestra vida no está produciendo frutos. No podemos tampoco depender de otros para avanzar. Necesitamos solamente acercarnos a ti, levantar esos altares y no dejar que se arruinen o que se deterioren, sino que ahí adoremos postrados delante de ti, Señor. Que ahí nos ofrezcamos y entreguemos lo único que tenemos, nuestra misma vida, Señor. Ofrecerlo en sacrificio vivo y agradable a ti, Padre.
Queremos ver bendiciones, pero nos negamos a obedecerte. Ayúdanos cada día a caminar sabiendo que de ti dependemos y que tú demandas todo también, Señor. Gracias por tu palabra que nos alienta a seguir, que a pesar de las debilidades que también las tuvo Abraham, nunca lo abandonaste, Señor. Estuviste con él para ayudarlo a llegar hasta la tierra de Canaán, llegar a cumplir tus propósitos. Gracias porque tienes planes para nuestras vidas también y nos quieres llevar a la meta a cada uno, Señor. Pon en nuestro corazón una sensibilidad a tu voz para que podamos escucharte y atender cuando tú nos das instrucciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga esta noche.